Fue tal como dijo Marius. En Mediolanum se estaba llevando a cabo una purga sangrienta. Los nobles que habían abandonado brevemente la ciudad para escapar de los bárbaros estaban regresando. Pero esperándolos estaban Estilicón y su guardaespaldas. Ya ha pasado un tiempo, amigos. La mayoría de los nobles que de repente se encontraron con Estilicón se sorprendieron, pero lo saludaron con calma. No sabía que el general saldría a saludarme. Ja, ja, ja. Vienes de muy lejos, así que claro que tengo que ir a recogerte. Entonces me despido ahora mismo. Espera un momento, ¿a dónde vas? Por supuesto que debería ir a casa y comprobar si hay algún problema. Claudio Quintilo. De repente Estilicón lo llamó por su nombre. El noble sorprendido se volvió hacia Estilicón y le preguntó, ¿por qué de repente me llamas por mi nombre? Quintilus, estás arrestado por deserción, incumplimiento del deber y malversación de fondos. ¿Qué es eso? Coger algo. Quintilo siguió intentando aclarar el malentendido con Estilicón hasta que los soldados de la Guardia Pretoriana lo arrestaron. General, creo que malinterpretó algo. ¿No fue cuando todos intentaban escapar de la capital imperial para salvar sus vidas? ¿General? General. Pero Estilicón ni siquiera lo miró mientras se lo llevaban, sino que preguntó a Polo, que estaba a su lado. ¿Quién es el siguiente? Soy Publio Licinio, el magistrado. Si es Licinio, es Acan. Sí, parece que Acan y San han estado en contacto hasta hace poco. El rostro de Estilicón se arrugó. Debería haber escuchado a Marius. ¿De qué estás hablando? Debería haberme ocupado de ese Acan hace tiempo. Era más importante de lo que pensaba. Al menos nos deshicimos de ese bastardo, ¿verdad? No, ha habido un problema con la ropa lavada que llega al centro últimamente. ¿Cuál es el problema? Los impuestos procedentes del norte de África y Alemania se detuvieron repentinamente. Polo estaba avergonzado. Marius no es alguien a quien dejarías afuera. Sí, lo sé. Probablemente el exgobernador, Catius, se encargó de ello. ¿Y entonces qué pasó con las provincias del norte de África? Es obvio, ese tal Acan fue a Cartago. Acan estaba al otro lado del mar. La comunicación con las provincias del norte de África se había perdido hacía tiempo y no había noticias del gobernador. Lo que todos estos hechos dicen es una cosa, dijo Estilicón, marcando el último nombre en el documento. Marius me contó algo bastante interesante, ¿no? No sé si sea buena idea. ¿No es convertir a todos los nobles y personas influyentes en enemigos? ¿Enemigos? ¿Crees que puedan ser mis oponentes? Polo miró a Estilicón a los ojos e inclinó la cabeza mientras hablaba. Pero no deberíamos tener cuidado con el cuchillo que nos apuñala en la oscuridad. Tienen demasiado que hacer. Cuanto más tienen que perder, más lentas y perezosas se vuelven sus acciones. Ya veo. Eso fue un desliz. No tenemos tiempo ahora. Debemos aprovechar la tranquilidad de los bárbaros para reconstruir nuestras fuerzas de élite y someter a Acan. Solo escucharlo me hace sentir muy ocupado. Sí, por eso envié a Marius al norte. Sí. Polo parecía no entender muy bien. ¿Por qué eso se conecta con Marius? El norte está tan tranquilo. ¿Cómo pudieron sus gobernadores y comandantes de legión permanecer en silencio cuando escucharon la noticia de que la capital había sido atacada? Entonces el general cree que se van a alzar. Sí, Marius hará algo al respecto. Mientras tanto, recuperaremos el norte de África y eliminaremos a los Acan. ¿También estáis reconstruyendo el cuerpo de élite? Eso es todo. Al final, todo se reduce a lo bien que aguante Marius. Estilicón se rió de las palabras de Polo. ¿Un momento? Bueno, creo que ese tipo lo destruiría todo. De ninguna manera. ¿No sería más realista hermanarnos con los bárbaros? Es cierto. Jajaja. Estilicón y Polo se rieron. Los nobles que estaban atados junto a ellos no podían reír. El recorrido del grupo finalizó con una visita a Argentoratum, la parte más al sur de Germania, y a la 14ª Legión estacionada allí, junto al río. Mario, que había sido tratado con mucha magnanimidad en Argentoratum e incluso había recibido una generosa cantidad de oro como muestra de su gratitud, parecía aún más arrogante. Papá. Es en un lugar como este donde te encuentro. Oh, Ayla. Esto fue así hasta que por casualidad se encontraron con el grupo de Eudoxia en su camino hacia Agripinesis. En una situación en la que recién se habían conocido en el camino, la cabeza de Marius daba vueltas más rápido que cuando estaba luchando en el campo de batalla. No habría manera de que hubiera salido a recogerme. De ninguna manera.
Por supuesto que habría salido a recogeros a ti y a Antonina. Es así. Entonces, ¿verdad, Décimo? Dirigió sus flechas hacia Décimo. Décimo respondió reflexivamente sin cambiar su expresión. Claro. No tienes ni idea de cuánto tiempo lleva Marius esperando a su esposa. ¿Verdad, Sarus? ¿Quién es esa mujer? Cuidado con lo que dices. Eres la primera esposa de su majestad. Es interesante. Eudoxia sonrió ante las palabras de Décimo. Antonina estaba tan feliz de ver a su padre después de tanto tiempo que no paraba de parlotear en sus brazos. Por cierto, padre. Su majestad el emperador. Niño. ¿Por qué su majestad el emperador? Mi papá dijo que traería un carrito a nuestra casa y sacaría cosas del almacén. ¿El niño finalmente perdió la cabeza? ¿Por qué entras en la casa de otra persona cuando está perfectamente bien? Justo cuando estaba pensando esto, Eudoxia me dijo. Escuché que le dijiste a su majestad el emperador que usara todo lo que necesitara si quería algo. ¿En serio? Traté de pensar en todas las conversaciones que tuve con el niño, pero no podía recordar si alguna vez había tenido una conversación así. ¿Pero qué estás comprando que estás asaltando el almacén con un carro? Es una biblioteca. ¿Biblioteca? La idea de que Honorio estuviera interesado en las bibliotecas era algo que en el futuro haría reír a la gente. Yo hice lo mismo. ¿Cómo es posible? Su majestad prefiere jugar todos los días. Escuché de mi padre que quería saber sobre Pedro el Grande. Pedro. Nunca pensé que volvería a escuchar ese nombre. Por supuesto, cuando hablamos por primera vez, la intención era ser alegre, como leer la biografía de un gran hombre, pero parece que Honorio no podía tomárselo a la ligera. Pero ¿existía alguna biblioteca en Constantinopla que valiera la pena dotar con una suma tan grande de dinero? No, no es Constantinopla. ¿No está ahí? Entonces, un pensamiento cruzó mi mente. Seguramente no. Me enteré de que la gran biblioteca de Alejandría fue quemada hasta los cimientos durante la invasión de César. Alejandría de Egipto. Alejandría. ¿Oh? ¿Es este el caso donde el oso hace los trucos y la persona se lleva el dinero? Mi dinero duramente ganado estaba siendo sacrificado por el pasatiempo del pequeño. Se me saltaron las lágrimas a los ojos. Eso es todo por hoy. ¿Tienes alguna pregunta? Cuando la mujer que estaba en el podio hizo una pregunta, los estudiantes simplemente la miraron con la boca cerrada. Parece que no está. Descansen todos y nos vemos mañana. Gracias. Tan pronto como terminó la conferencia, muchos estudiantes se levantaron de sus asientos y abandonaron el aula. La mujer que estaba en el podio sonrió al ver esto y limpió el aula. Hipatia. Papá. Una mujer llamada Hipatia se acercó a su anciano padre y lo abrazó. El padre miró a su hija y preguntó con una sonrisa. Parece que la conferencia ha terminado. Sí, ¿qué te gustaría cenar esta noche? Estoy bien. Tengo planes con otras personas esta noche. ¿Estás bebiendo otra vez? Más que alcohol, se trata de dividir el tiempo. Estás envejeciendo ahora, así que necesitas cuidar tu salud. Teón no pudo evitar reírse con ganas ante las quejas de Hipatia. Cuando Hipatia hace pucheros al ver a su padre, Teón finalmente dice avergonzado. Hipatia, al menos vete a casa temprano hoy. Haz lo que quieras. Es verdad. Te lo juro por Dios. Vuelve temprano a casa. Si tú lo dices, me engañarán solo esta vez más. J. Las dos mujeres abandonaron el aula y caminaron por la biblioteca. En la espaciosa biblioteca, numerosos esclavos y eruditos se movían activamente, hojeando la colección de libros de la biblioteca. Hipatia, que contemplaba con placer el espectáculo, le preguntó a Teón con rostro severo. Papá, ¿has encontrado a alguien que apoye a la biblioteca? Aunque las figuras influyentes de la ciudad dijeron que nos apoyarían, no es suficiente. Necesito dinero para hacer investigación. La investigación es investigación, pero dicen que, como no tienen dinero, han reducido considerablemente el número de esclavos que gestionan la biblioteca. Ojalá un patrocinador desapareciera de la nada. Aún así, el gobernador está trabajando duro, por lo que pronto tendremos buenas noticias. Mientras la mujer caminaba hacia la entrada de la biblioteca, charlando de esto y aquello, una gran multitud de personas se reunió allí. ¿Qué está sucediendo? Así es. Hipatia se acercó al pueblo y les pidió que averiguaran con cautela qué estaba pasando. ¿Qué está sucediendo? Profesora Hipatia. Agatón, ¿qué haces aquí? Oh,
estaba mirando porque Su Majestad el Emperador envió un decreto a la Biblioteca de Alejandría. Un edicto imperial. Hipatia giró la cabeza y miró en dirección al sonido. Había varios soldados allí y un capitán blanco que parecía estar guiándolos, gritando fuerte y llamando a alguien. ¿Dónde está el responsable de esta biblioteca? Soy yo la persona en cuestión. ¿Tú? El centurión miró a Hipatia que salía de entre la multitud con una extraña mirada de sospecha. Doy clases aquí, así que se podría decir que tengo parentesco. Su Majestad el Emperador desea apoyar esta biblioteca, así que si necesita algo, por favor, pregúntele al guardia de la oficina del gobernador general. ¿Sí? ¿Su Majestad el Emperador? Para ser exactos, se dice que Sir Marius persuadió a Su Majestad el Emperador. Sí. Ya te lo he contado todo, así que me voy ahora mismo. Con estas palabras, el centurión desapareció junto con sus soldados, mientras su capa negra ondeaba al viento. ¿Quién es Marius de nuevo? Estuve inquieto todo el camino hasta Agripinensis. Eudoxia no dijo una sola palabra sobre Termantia, pero se sintió aún más apenada y asustada por mostrar tal actitud. Si ella simplemente me hubiera guardado resentimiento o me hubiera maldecido, me habría sentido mejor, pero Eudoxia ni siquiera me guardaba resentimiento. Al igual que cuando rompimos, él simplemente sonrió y me cuidó. ¿Qué te hace pensar eso? Estaba pensando en lo que pasaría en el futuro. No te preocupes demasiado. Todo estará bien. Ayla. Me conmovió su presencia reconfortante. Cuando estaba a punto de tomar su hermosa mano, escuché una tos detrás de mí. Su Majestad, por favor, absténgase de hacer tales cosas en un lugar donde todos puedan verme. Decimus, no interfieras con el trabajo de Su Majestad. El ambiente estaba bien. Cuando miré a Eudoxia con pesar, ella estaba mirando a Décimo con ojos que nunca había visto antes. Ayla. ¿Llamaste? No, hace un rato, Decimus. Hace frío. Cada vez hace más frío, supongo que se acerca el invierno. Mi padre me regaló un carruaje para que no tuviera que esforzarme en mi largo viaje. En la punta de los dedos de Eudoxia había un gran carruaje que ocupaba la mitad de la longitud del camino. Hablemos del resto adentro. Eso está bien, Antonina también. Eudoxia me atrapó. Antonina, Sir Décimo y la gente de aquí te cuidarán bien, ¿verdad? Por supuesto. Decimus, te has vuelto más perceptivo. Callarse la boca. Dejando atrás las dos disputas, me dirigí hacia el carruaje conducido por la mano de Eudoxia, y tuve que tener una conversación seria sobre el tema de la sucesión hasta llegar a Agripinesis. Su Majestad, ¿está usted vivo? He estado en algún lugar donde moriría. Con solo mirarte a la cara, parece que hubieras vuelto de entre los muertos. Si dices tonterías, te arrojarán al frente. Solo cuando llegué a Agripinensis pude abandonar el coche, pero esta vez una nueva dificultad bloqueó mi camino. Bienvenido. No sé cuán difíciles fueron los 12 tormentos que sufrió Hércules, pero supongo cautelosamente que el que tengo delante ahora no es menos difícil. En la entrada, Termantia los esperaba para saludarlos y Eudoxia bajaba del carruaje sosteniendo la mano de Antonina. Su Majestad, usted es muy capaz. Sarus, por favor cierra la boca. Cuando las miradas de las dos mujeres se encontraron, todos a su alrededor centraron su atención en ellas. Mientras todos los demás miraban tensos a los dos, Antonina era la única que tarareaba y miraba a su alrededor. Un momento tenso. He oído mucho sobre ti, pero es la primera vez que nos vemos. La primera en hablar fue Termantia. Sí, encantado de conocerte. Un placer conocerte también. Hace frío afuera. ¿Hablamos un poco más adentro? Yo creo que sería una buena idea. Tan pronto como abrí la boca, los ojos de ambas mujeres se volvieron hacia mí. Mis instintos me decían que huyera, pero mi razón mantenía mis piernas firmemente en su lugar. Si huyes ahora, puede que te sientas mejor por un tiempo, pero tu vida diaria a partir de ahora será extremadamente agotadora y deprimente. Está bien. Entremos. Todo lo que pude hacer fue dudar y tomar las manos de las dos mujeres. Luego surgieron problemas en otros lugares. Yo también necesito la mano de papá. Mientras Antonina hablaba, se interpuso entre Eudoxia y yo, y sonrió felizmente mientras tomaba mi mano y la suya. Tenía tanto miedo que ni siquiera pude mirar la expresión de Termantia. La atmósfera en la residencia del gobernador general era realmente la peor. Todos en el edificio, desde el conserje que hacía las tareas domésticas hasta el cocinero a cargo de las comidas, los vigilaban a ambos. Los dos permanecieron en silencio durante un buen rato, simplemente mirándose sin decir palabra.
No sabía que ya tenías un hijo. Nunca pensé que habría un segundo. Es la segunda vez, oh. Fue Eudoxia quien tomó la iniciativa. Las comisuras de los labios de Termantia se elevaban gradualmente como si hubiera sido alcanzada por una bala. Mario. Sí. Podemos hablar un momento, solo nosotros dos. Entonces es bueno para mí. Entonces, si me necesitas, llámame. Tomé con cuidado la mano de Antonina y salí de la habitación. No solté la tensión hasta el final, y solo después de cerrar la puerta con cuidado dejé escapar un suspiro de alivio. Papá, ¿estás enojado, mamá? Creo que sí. Papá hizo algo malo. Podrías verlo de esa manera. Papá se va a meter en problemas. ¿Me voy a meter en problemas? De repente, me sentí verdaderamente miserable, agachado frente a la puerta y respondiendo las preguntas de Antonina una por una. Como dijo mi madre, dicen que en la vida hay fracasos pero no hay que rendirse. Tuve una feliz fantasía de que todo saldría bien al final. ¿Qué acabas de decir? Un dictador. El padre de la señorita Termantia es un dictador como ningún otro en la historia. ¿Nunca has pensado que tus palabras fueron un poco duras? Mi hermano murió gritando ese día. ¿Qué opinas de eso? Parece que mi deseo era solo un deseo. Cuando abrí la puerta apresuradamente y entré debido al fuerte ruido que venía de adentro, los dos estaban actuando como siempre, como si nada hubiera pasado. ¿Qué está sucediendo? No, escuché un ruido fuerte. Me pregunté qué pasó. Ni hablar. Estábamos teniendo una conversación seria. ¿Verdad? Eudoxia respondió a las palabras de Termantia con una sonrisa. Marius, ven aquí. Llamé y fui, pero había una preocupación. ¿Qué haces? Siéntate. Si te quedas así te dolerán las piernas. El problema era al lado de quien sentarse. Aunque ninguno de los dos lo demuestre, seguramente estén esperando secretamente que te sientes a su lado. Si tomara una decisión equivocada aquí, mi cómodo hogar correría el peligro de derrumbarse ante Roma. Yo también. Bien hecho, hija mía. Fue Antonina quien me salvó de la crisis. Antonina, que estaba asomándose por la puerta abierta, corrió rápidamente y tomó asiento junto a Eudoxia. Me senté junto a Termantia con una expresión de impotencia en mi rostro. Eudoxia parecía un poco decepcionada. Entonces, ¿qué estás tratando de decir? No es nada del otro mundo. Lo hablamos y nos comunicamos mejor de lo esperado. Escuché desde afuera que no era así en absoluto. Fue mejor de lo que esperaba. Entonces, lo que digo es, te escribiré a mi regreso. No, decidí verte. Creo que acabo de escuchar algo mal, pero no tuve el coraje de preguntar, así que mantuve la boca cerrada. Eudoxia tenía una mirada disgustada en su rostro, mientras que Termantia tenía una mirada de logro en su rostro. A partir de hoy. Cuando recuerdo lo que ocurrió después, a menudo lo llamo una marcha ardua. Su Majestad, parece cansado. ¿Estás cansado? He estado muy ocupado esta semana. Durante el día, tenía que jugar con Antonina, incluso con las cosas con las que antes no había podido jugar, y por la noche, tenía que cuidar a las damas sin descanso. ¿Y qué pasa hoy? El general Estilicón ha enviado las órdenes. ¿Orden? ¿Qué dice? Me pidieron que investigara e informara sobre la conexión entre Catius y Acan. ¿Catius y Acan? ¿Están ambos relacionados? Las cosas estaban yendo mal. La sala de conferencias estaba llena de comandantes de legiones romanas estacionadas en toda Germania. Su Majestad está entrando. Está bien, siéntate. Todos se sentaron en sus asientos en una postura incómoda ante mis palabras, y miré a los asistentes y dije, los he reunido aquí hoy por orden del general Estilicón. ¿Por fin llegan los refuerzos? ¿Por fin puedo estirar las piernas y dormir tranquilo? Maximus gritó con voz emocionada para que todos salieran de la sala de conferencias. Entonces, el comandante del 14º Cuerpo, Verus, que había estado escuchando en silencio, dijo una palabra. El gobernador aún no ha hablado, así que no nos emocionemos demasiado. Lo siento. Desafortunadamente esto no es soporte. Si no es por apoyo, entonces por un aumento de impuestos. Decimus, eso tampoco es todo. Sarus, que había estado escuchando en silencio, preguntó. ¿Entonces qué es? Me pidieron que investigara e informara sobre la conexión entre el exgobernador de Germania, Catius, y Acan. ¿Sabe algo al respecto? El comandante del 14º Cuerpo, Verus, respondió a mis palabras. He servido aquí durante 13 años,
pero nunca he visto la cara de esa persona. También respondió Máximo, comandante de la Legión 22. Yo tampoco he visto su rostro. Cada vez que lo veo, veo a sus subordinados. Así es. Probablemente se llamaba ¿Nicetas? Nicetas tiene razón. Robó todas las semillas para la cosecha del año siguiente, y si no fuera por usted, Su Majestad, nos habríamos muerto de hambre. No éramos tan malos, pero sí unos auténticos imbéciles. Provenía de la boca de Vero, por lo que estaba claro que era un perro. La pregunta es ¿dónde está el perro? No huyó a la Galia. Sarus respondió a las palabras de Décimo. Creo que me subí a un barco. ¿Barco? Sí, si quieres llevarte mucho dinero y desaparecer sin dejar rastro, un barco es lo mejor. Bueno. Maximus lo dijo como si algo acabara de ocurrirle. Ahora que lo pienso, la flota estacionada en Moguntiacum no ha sido vista desde hace algún tiempo. ¿La flota? Todavía quedaba una flota. En aquel momento, pensé que había ido a recorrer el Rin. Ahora que lo pienso, coincide con la época en que desapareció el gobernador. ¿Has vuelto? No, han pasado meses y no hemos tenido contacto. ¿Por qué me dices eso ahora? Maximus inclinó la cabeza ante mi reprimenda. Lo siento. Pensé que el reconocimiento tardaría mucho. Parece que las cosas se han vuelto más graves de lo que pensaba. ¿No es cierto que la flota imperial sigue al exgobernador? Aunque nadie dijo nada, todos tenían una idea aproximada de lo que decía la situación actual. Si es Akan allí. Aún vivo. Oh. Si Estilicón menciona a Akan, las cosas no van bien. Servió, que había estado observando la reunión en silencio, dijo. Si Catius está conectado con Akan, entonces la explotación hasta ahora tiene sentido. ¿De qué estás hablando? ¿No escapó Akan después de la última rebelión con solo su cuerpo intacto? Sí, lo fue. Entonces, ahí viene una pregunta. Servió respiró hondo y luego con sus siguientes palabras revolucionó la sala de conferencias. ¿Dónde está Akan? Por supuesto. En el momento en que estaba a punto de decir Cartago, mi cabeza sonó como si me hubieran golpeado con un martillo. Y reflexioné sobre mis pensamientos. ¿Por qué pensaste que era Cartago? El barco de carga que Estilicón le había mostrado se dirigía a Cartago, y Akan también había mencionado Cartago con frecuencia. Pero pensémoslo al revés. No había forma de que una persona tan sospechosa expusiera un lugar tan importante como Cartago. ¿Y si, en realidad, el énfasis de Akan en Cartago pretendía llamar la atención hacia ese lado? Cartago. ¿A dónde puedo ir en barco desde Cartago? Si tomas un barco desde Cartago, puedes ir a cualquier parte del imperio. ¿Qué carajo? Para Akan, Cartago era solo un lugar de paso. No fue nada más y nada menos. Me acabo de dar cuenta ahora. Mayor. Heraclio. Akan le dio la bienvenida vestido con ropa de mendigo. Debes haber tenido dificultades para llegar hasta aquí. Uf. Fue duro porque los perros de Estilicón eran muy persistentes. Ja ja ja. No te preocupes, aquí estamos seguros. Encantado de conocerte, Heraclio. ¿Esta persona? Catius. Akan continuó hablando con una sonrisa. Es gobernador de Germania. Ahora eres un almirante de la flota germana. Heraclio se quedó con la boca abierta. Luego le preguntó a Akan. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué es este ejército y por qué está esta persona aquí? Hay mucha gente en el mundo que quiere aprovechar su oportunidad, Heraclio. Yo solo soy un faro que puede ayudarles a encontrarla. Sí. Bienvenido a la tierra de las oportunidades, Heraclio. Akan arrastró a Heraclio, que todavía estaba estupefacto, hacia el interior. Mientras Heraclio se movía, el cartel que había estado cubriendo apareció a la vista. Londinium. Un cartel que dice: después de la reunión de ese día, mi corazón estaba pesado. Pensé que había ganado la confianza de Akan siguiendo las órdenes de Estilicón, pero terminé siendo engañado por el truco de Akan. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué? Varios pensamientos. ¿Qué pienso? ¿Entraste así? Mientras me devanaba los sesos intentando encontrar la mejor respuesta, Termantia dijo con una sonrisa. Estoy bromeando. Luego me abrazó por detrás y me susurró al oído. Tu padre te está molestando otra vez. De ninguna manera. Esta vez es diferente. Veamos. Entonces es Su Majestad el Emperador. La voz de Termantia estaba llena de alegría. Quizás estaba tratando de animarme. Su Majestad el Emperador siempre me causa problemas. Pero esta vez no.
¿En serio? ¿Y entonces qué será? Su linda apariencia pareció aliviar mi fatiga. Cambió el tema de conversación con una sonrisa. Entonces, ¿te has vuelto cercana a Antonina? ¿Antonina? Bueno, nos hemos hecho amigas. ¿En serio? Eso está muy bien. ¿Qué hiciste hoy? Salíamos a pasear juntos, jugábamos al baduk, charlábamos. Hacíamos lo que hacían los demás. Y... y... Y otra vez pasó el tiempo. Desde hace varias semanas estamos trabajando intensamente para identificar los problemas repartidos por toda Germania. El gobernador general anterior había dejado mucho desorden tras de sí. En ese momento, fue como hacerle una rabieta deliberadamente al sucesor. Aunque nunca había visto su rostro antes, en mi corazón él ya era la persona que tenía que matar primero. Entonces, todos estos son documentos que requieren mi aprobación. Sí, tendrás que ocuparte de ello hoy mismo. Voy a regresar. No terminó allí. Hace unos 2 días hubo un motín entre bárbaros y tropas imperiales en la zona fronteriza. ¿De qué estás hablando? Se dice que hubo un combate con los francos que intentaban cruzar el río en la zona controlada por la Legión 22. ¿Pelearse? ¿Cómo sucedió eso? Décimo continuó su informe con suavidad. Parece que los francos, persiguiendo a sus presas, cruzaron el río y se encontraron con los romanos. ¡Ja! ¿Hay alguna muerte? No, se dice que ambos lados simplemente se ofendieron entre sí y no hubo conflicto físico, tal vez porque Dios los ayudó. ¿Estás planeando empezar de nuevo pronto? El general Máximo dijo que reforzaría las patrullas, pero... A medida que se acercaba el invierno, también era el momento en que los salvajes del otro lado del río se morían de hambre. Y como dice el viejo refrán, no hay nadie que pase hambre 3 días y no salte la valla del vecino. Los bárbaros seguramente cruzarían el río, por lo que se necesitaban medidas especiales. ¿Qué está haciendo Sarus? Deben estar entrenando soldados de la Legión Teutónica. Llámame. No mucho después de que Decimus se fuera, Sarus entró, cubierto de sudor. ¿Lo has encontrado? Sentarse. Mientras Sarus se sentaba, habló con cautela. Va bien el entrenamiento de los soldados. Fue un poco difícil integrar a gente de diferentes tribus, pero ahora nos llevamos bastante bien. Bien. ¿Puedes luchar de inmediato? Batalla. Probablemente será dura. Eso es una lástima. La opción de luchar contra los francos se hizo difícil. Luego tuve que elegir la siguiente opción. Sarus, ¿sabes algo sobre los salvajes del otro lado del río? Que yo sepa, allí viven los francos y los burgundios. Ambos vinieron aquí para escapar de los Gepina. Ya veo. ¿Hay alguna forma de contactarlos? ¿Eres de la tribu Gepine? No, me refiero a los francos y a los borgoñones. Sarus preguntó desconcertado por mis palabras. ¿Por qué están esos tipos? Había una tradición en mi ciudad natal. Cuando te mudabas, les entregabas comida a tus vecinos. Sí. Eres tan tonto que no servirías de nada. ¿Por qué no llamas a los jefes locales y los invitas a comer juntos? Su Majestad, sé que esto puede sonar un poco duro, pero no son el tipo de personas que vendrían solo porque usted los llama. ¿En serio? ¿Debería ir yo mismo entonces? Sarus dijo, como si estuviera frustrado. No me refería a eso. Han sido enemigos de Roma durante mucho tiempo. Es imposible que esa gente acepte la invitación de Su Majestad. Hola, Sarus. Sí, Su Majestad. Cuando cruzaste la frontera por primera vez, ¿alguna vez pensaste que te convertirías en soldado? Eso... no es diferente. ¿No dijo el general Maximus que llevaba mucho tiempo lidiando con ellos? De hecho, es más fácil. El rostro de Sarus parecía lleno de preocupación. Bueno, parecía una afirmación un tanto aleatoria. Por favor, cuide bien del general Maximus. Supongo que tengo algunos amigos que vendrían si les pidiera. Llama a quien quieras. A todos los que puedas. ¿De qué carajo estás hablando? Es cierto. Entonces, ¿hay un nuevo gobernador romano al otro lado del río y me invitó a comer con él? Sí. Un puño afilado voló, y golpeó con fuerza la cabeza del subordinado. Habla con sentido. Es cierto. Aunque fuera cierto, ¿iría allí si estuviera loco? Prometo mi honor al gobernador por la seguridad del cacique. El jefe estaba preocupado. Su propia tribu no era tan grande. Además, como estaba bastante lejos de la frontera,
no era tan difícil para el gobernador pisotear a la tribu si quería. Pero también tenía miedo de aceptar una invitación tan arriesgada. Jefe, vaya y eche un vistazo. ¿Qué? ¿Conseguiste el dinero? Ahí está Sarus. ¿Qué? ¿Sarus? Sí, escuché que ese loco está bajo el mando del gobernador. Entonces deberías haberlo dicho hace mucho tiempo. Dijo el jefe mientras se ponía apresuradamente su armadura. Prepárate ahora. ¿Cuántos soldados llevarás contigo? Todo. ¿Qué? ¿Qué situación es esta? Yo tampoco lo sé, Inma. No son todos salvajes. Los soldados de Agripinensis estaban asombrados por la procesión de bárbaros que marchaban hacia allí. Debéis dejar vuestras armas atrás. Estas son mis joyas. ¡Ay, Dios mío! Quita tus manos de mi escudo ahora mismo. Bastardo, no tienes ni idea. Eso no fue todo. Estallaron peleas entre tribus que no estaban en buenos términos. ¿Dónde carajo te crees que estás metiendo la cara aquí? Oh, es bueno que nos hayamos conocido. No puedes pelear aquí. Hubo bastante ruido, pero fue una prueba de que mucha gente había respondido a la invitación. El banquete comenzó cuando la gente tomó asiento uno por uno. Los jefes reunidos en el gran salón de la residencia del gobernador estaban asombrados ante el magnífico edificio que nunca habían visto antes. Si incluso un gobernador provincial vive en un lugar como este, qué maravilloso debe ser el lugar en el que vive el emperador. Es cierto. Ahora mismo, solo nos preocupa qué comeremos mañana. Si robamos este lugar, quedará bastante salado, ¿verdad? Disparates. Cuando cada uno expresa sus propias impresiones. La puerta gigante se abrió y Marius salió. Bajé las escaleras a un ritmo constante, ni demasiado rápido ni demasiado lento, con un paso seguro pero natural. Los reunidos en Houren tragaron saliva seca mientras miraban a Marius. Esa persona... Oh, es el gobernador. ¿Eres más joven de lo que pensaba? Se ven muy diferentes de los romanos. Tengo hambre, ¿cuándo me darás de comer? Gracias a todos por aceptar la invitación. Me llamo Cayo Mario, gobernador de Germania. Mirando alrededor, la expresión de todos no era buena. Parecía que fue así porque me habló de manera informal desde la primera vez que nos conocimos. Dejad de decir tonterías y empecemos todos a comer. Con un chasquido de dedos, los esclavos que esperaban comenzaron a moverse afanosamente, llevando comida a la mesa. Termantia y Eudoxia trabajaron duro para preparar el banquete de hoy. Los alimentos lujosos traídos por los esclavos fueron suficientes para llamar la atención de los bárbaros. Espero que todos disfruten su comida. Bueno, ¿por dónde debería empezar? ¿Qué es esto? Oh. Wow. Los jefes al principio comieron la comida con cautela, mirándose a los ojos unos a otros, pero cuando la probaron, sus ojos se pusieron en blanco. Oh. El sabor de Roma, construido durante miles de años, fue plantar una bandera de conquista en las bocas de los bárbaros. Entre los jefes que ahora han alcanzado el nivel de inhalar la comida en lugar de comerla, hay incluso casos de ellos peleando con la persona sentada a su lado por la comida. Ah. Lo capté primero. ¿De qué hablas? Ya me decidí. Pase lo que pase, quien lo atrape primero tendrá prioridad. Ese pequeño mocoso. ¿Qué acabas de decir? Hay suficiente comida, así que no peleéis. Después de aquella comida bélica, siguió una fiesta con bebida. Después de servirles bebidas a cada uno, volví a mi asiento, levanté mi vaso y grité. Por el desarrollo infinito de nuestros miembros. Para. ¿Pero qué es un miembro? ¿Lo sabes? En momentos como este, si te quedas quieto, no serás ignorado. A medida que se servía cada vaso de alcohol, la atmósfera se hacía más calurosa y todos parecían estar de buen humor debido a su estado de embriaguez. Ahora era el momento de llegar al punto principal. Se siente tan bien ver a todos reunidos así. Ja, yo también. Ojalá todos los días fuesen como hoy. Sí, yo también lo creo. Preguntó, tomando un sorbo del vino de su copa. ¿Qué tal si nos reunimos y hacemos reuniones como esta con más frecuencia en el futuro? Excelente. Si me llamas te enviaré un correo electrónico. Sí, si comemos y bebemos juntos, ¿no seríamos amigos? Sí. Parecía que todos habían bebido demasiado alcohol como para saber lo que decían. O quizás simplemente no me importaba, de cualquier manera era una buena señal para mí. ¿Cuánto sufrimiento debiste soportar mientras te golpeaban las grandes tribus del otro lado del río y otros bárbaros? Bueno, ese es el destino de los que viven en el bosque. Aún así, la agricultura va bastante bien. Cuando tengas tiempo,
Envía algunos agricultores para que puedan enseñar a nuestros amigos. Mi ridículo comentario hizo que la gente estallara de risa. Y luego cada uno añadió sus propias palabras. Ja, ja, ja. Supongo que tendré que enseñarte lo que es la agricultura de verdad. Cuando entré, vi que estaba tan descuidado que me pregunté si podría blandir el arma correctamente. Nuestros guerreros son diferentes a los débiles dentro de la cerca. Ja, 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 ja. Décimo, que observaba esto en silencio desde un lado, me preguntó con cautela. Su Majestad, nos encargamos de todo. Todavía no. Déjalo en paz. Sus insultos han ido demasiado lejos. Decimus ordena, déjame en paz. Está bien, lo entiendo. Cuando giré la cabeza, los jefes me estaban observando. Se levantó rápidamente de su asiento y levantó su vaso. Madre mía. ¿Quién les dijo que dejaran de beber? Rápido, llenen sus vasos. Se aclaró la garganta y volvió a gritar. Por el desarrollo infinito de Germania. Al día siguiente, se quedó acostado con la cabeza sobre el regazo de Eudoxia y se quejó. Deberías haber comido con moderación. ¿Los jefes? Me obligué a enviarte de regreso porque quería verte antes de que todos los demás regresaran. Al menos eso es suerte. ¿Qué le pasó a alguien que normalmente ni siquiera toca el alcohol? Las comisuras de la boca de Eudoxia se elevaron ante su pregunta. Para todo hay una razón. ¿En serio? ¿Qué es eso? Eso. Por favor, dímelo sin ser demasiado duro. Nada más. Solo quería conocerte mejor. Solo por eso. Ese no es el caso, Ayla. Abrí los ojos cerrados y me encontré con los ojos de Eudoxia. Primero, hazte amigo de ellos. ¿Qué es eso? Y el segundo. Me levanté de mi asiento, agarrándome la cabeza dolorida. Me estoy haciendo muy amigo de esos chicos. Entonces, solo robo cosas útiles, como los métodos de cultivo del norte o sus estilos de lucha. Eso serviría de algo. No hay nada inútil en el mundo, así que si esperas y ves, te será útil. Eudoxia simplemente escuchó en silencio. Así que me emocioné aún más y charlé. Escucha, ¿qué crees que les preocupa? Bueno, no sé. Nunca he vivido como un salvaje. ¿No son estas dos cosas la seguridad y el honor? Ese podría ser el caso. Por coincidencia, puedo llenar ambos. Es así. Eudoxia parecía desinteresada desde el principio. Él simplemente lo dejó entrar por un oído y salir por el otro, elogiando el estilo de la ropa que llevaba puesta. Sea o no, simplemente estaba emocionado y hablando conmigo mismo. Estás haciendo un contrato con una pequeña tribu de chicos. ¿Qué contrato? Es algo así. Te daré todos los derechos sobre esta tierra, me enviarás algunos soldados cuando los necesite y me darás un tercio de tus ingresos como impuestos. Eso suena plausible. Quédate quieto un momento. ¿Verdad? Es porque no uso el cerebro. Te dije que si lo uso una vez, todos se sorprenderán. Está todo hecho. Dijo mientras se sacudía la ropa. Por favor, no molestes demasiado a los demás. ¿Cuándo dije eso? Sabes que hoy me toca a mí, ¿verdad? Ya es hora. Me voy. Espera un minuto. Ella me llamó y me besó en la mejilla. Buen viaje. Fuera de la puerta me esperaba Decimus. ¿Estás bien? Te ves más cómodo de lo habitual. Regresaron todos los jefes sanos y salvos. Sí, incluso me aseguré de cruzar el río por si algo salía mal. Buen trabajo. ¿Pero por qué los cuidaste tan bien? Décimo tenía una mirada en su rostro que decía que no entendía nada. Solo estoy haciendo mi trabajo. ¿Qué quieres decir? Me detuve en ese lugar y miré hacia Decimus. Pero Décimo ni siquiera pestañeó. Le dije eso, reforzando la disciplina entre los bárbaros. ¿Qué es eso? Su Majestad. Décimo intentó preguntar, pero él aumentó su velocidad y huyó. El día en que Timacis regresó a Constantinopla, una gran multitud de ciudadanos le dio la bienvenida. Y dio la bienvenida a sus soldados. Sin embargo, el paisaje del zodiaco al que regresó después de mucho tiempo era muy diferente al de sus recuerdos. No, ¿qué es esto? Bienvenido, general. Timacio le preguntó a Eutropio sobre el palacio en ruinas. ¿Qué es esto? En tan solo unos meses. ¿Qué es esto? Bueno, han pasado muchas cosas. Lupinus, ¿ese tipo lo está haciendo?
Deshazte de ese bastardo ahora mismo. Ah, cálmese, general. ¡Qué calma! Por muy urgente que fuera, debí haberme encargado de ese tipo primero. Cometí un error. Eutropio dijo con una sonrisa incómoda. General, Lupinus ha muerto. ¿Qué? Timasius parecía asombrado. Luego le preguntó a Eutropio con cara de miedo. Dime lo que sabes. Oh. Ya lo pensaba. Primero, haga lo que tenga que hacer, general. Eutropio enseñó a los soldados. Aunque había sido reconstruido en parte, los soldados que vieron el palacio en ruinas estaban tan confundidos como Timacio. Tienes que explicarlo todo. Por supuesto. Durante varios meses, pasó sus días tratando frenéticamente de comprender la situación en Germania y ocasionalmente invitaba a los jefes de las tribus cercanas a un banquete para socializar con ellos. Cuando el año cambió y el número de veces que nos vimos alcanzó los 2 dígitos, recibí una llamada. Su Majestad. ¿No es esto demasiado? ¿Qué? Era una disputa común entre jefes tribales, pero esta vez fue diferente. He estado asistiendo desde que Su Majestad me llamó por primera vez, y sin embargo, me está tratando con condescendencia alguien que ha venido por primera vez hoy. ¿Hay algún problema? Sí. Ha pasado más de medio año desde la última vez que vi a Su Majestad. Así es. Fingí estar preocupado lo más que pude y cubrí mi cara sonriente. Todos se estaban poniendo cada vez más emocionales, quizás porque estaban todos borrachos. O tal vez tus verdaderos sentimientos están saliendo a la luz. Si escuchas con atención, ¿no te parece demasiado? Qué bueno que llegaste primero. Mientras ustedes nos observaban, les demostramos con nuestras acciones. Hay mucha gente que dice, cuando les conviene, se quedan aquí y allá. Este tipo, ¿quieres intentarlo? Los jefes tribales estaban divididos en 2 grupos y parecía que en cualquier momento estallaría una pelea. Cada persona sacó sus armas ocultas y los soldados que estaban de guardia cerca lo siguieron apresuradamente, creando una atmósfera asesina. ¡Detener! Mientras gritaba y arrojaba un vaso de alcohol en medio del enfrentamiento, toda la atención se dirigió hacia mí. ¿Qué clase de desgracia es esta, si vienes como invitado? Ese tipo primero, No importa quién lo hizo primero. Miré a los jefes, fingiendo reprimir mi ira lo más posible. Su rostro todavía estaba un poco excitado, como si todavía estuviera borracho, pero estaba bien. Los traté bien, pero ni siquiera muestran la cortesía básica como invitados. Lo siento. Es culpa nuestra. Aún así, algunos que aún estaban conscientes bajaron la cabeza, por lo que otros también envainaron sus armas y bajaron la cabeza. Los miré en silencio por un momento y suspiré profundamente. Sí, eso es lo que pasa cuando bebes. Creo que hablé un poco bruscamente cuando estaba borracho. No. Ya que la emoción se ha arruinado, terminemos el banquete de hoy aquí. Después de decir esto se levantó y abandonó el lugar. Cuando me levanté, mi cabeza daba vueltas por el alcohol, pero aguanté con mi fuerte parte inferior del cuerpo. Tal vez los jefes tribales se sintieron apesadumbrados. Puedo asegurarles que los traté tan bien que me pregunté si alguna vez hubo un gobernador que se llevara tan bien con ellos como yo, pero nuestra relación se vino abajo por un error momentáneo. Su Majestad, atrape al tipo que arruinó el banquete y dele una lección. Déjalo en paz. Sí. Esto es una falta de respeto a Su Majestad. ¿Cómo se atreve un invitado a arruinar el banquete delante del anfitrión? No pasa nada. La verdad es que estaba esperando esto. Sí. Decimus tenía una mirada en su rostro que decía que no entendía inglés. Oh Dios. Jefe, ¿qué hizo? Entonces, ¿no te enojaría si ese tal Brennus estuviera sentado a tu lado? Deberías haberlo soportado. ¿Qué quieres decir? ¿Dices que olvidaste lo que nos hizo ese tipo? Pero no deberías haber hecho eso delante del gobernador. Así es. Parece que Su Majestad está muy enojado. El jefe estaba ansioso y pensó mucho en una solución. ¿Qué puedo hacer? Vamos a apaciguarlo con un regalo. ¿Un regalo? ¿Qué regalo? ¿No lo viste? El gobernador vive en un palacio. ¿Cómo pudo ver nuestro regalo? No es eso de ahí. Eso es todo. Es algo que sabe dulce cuando lo masticas. El jefe, que había estado pensando profundamente por un momento, se enojó. Está sugiriendo que le ofrezcamos alimento para caballos al gobernador. De todas formas, ni siquiera sabrías que es comida para caballos. Pero, ¿le gustará esto al gobernador? Puede que parezca así,
pero es dulce y comestible. ¡Puaj! ¡Ojo! Y pasó el tiempo y llegó el siguiente día del banquete. Agripinensis estaba repleta de gente procedente del otro lado del río. Todos ellos eran guerreros que se habían hecho un nombre en sus tribus, y el jefe, que era conocido como rey, traía consigo un buen número de asistentes. Como resultado, Agripinensis estaba lleno de energía el día del banquete. Por todas las calles, francos y borgoñones se detenían en posadas y herrerías esperando un banquete, comprando herramientas agrícolas y armas de hierro romanas. Al principio, el Parlamento germánico opinó que debía prohibirse el comercio con ellos y su entrada a la ciudad, pero como los beneficios del comercio aumentaban día a día, guardaron silencio. A medida que continuaba el intercambio, los ciudadanos que inicialmente se habían mostrado reacios a ver a los inmigrantes comenzaron a robar a los inmigrantes que venían a visitarlos a los banquetes. ¿No dijiste 3 monedas de plata la última vez? No podemos hacer nada porque la cantidad de trigo que llega del sur ha disminuido este mes. Aún así, es cierto. 5 monedas de plata son casi el doble. Entonces no dijiste que si compro 10 bolsas me darías una gratis. Su Majestad, por favor acepte mi sinceridad. Como era de esperar, los jefes llegaron con paquetes de regalos como muestra de su disculpa. La mayoría eran armas y armaduras esparcidas por los cuarteles, y las tribus más grandes que se hacían llamar reinos me deleitaron con oro. J.E., ¿qué demonios? Dijo eso, pero se encargó de todo sin dejar escapar ni un solo detalle. Después de organizar banquetes durante varios meses, la despensa se iba vaciando poco a poco y la variedad de alimentos disponibles en cada comida iba disminuyendo. Mientras recibían regalos uno por uno, el jefe que había liderado la pelea la última vez entregó un regalo único. Este es mi regalo. Por favor, acéptalo. No, yo. No, eso. Lo que entregó el cacique fue un rábano que parecía retorcido y seco. ¿Qué es esto? Es una planta extraña que no tiene nombre, pero que tiene un sabor dulce cuando se come. Bueno. Parece exactamente un rábano viejo. Le di un mordisco y tenía un agradable sabor dulce. Está bien. Alimenta al caballo. Ok. ¿Es atrevido o estúpido? TSK. Ok. Escuché un alboroto a mi alrededor, así que giré la cabeza para mirarlos y pregunté. ¿Qué pasa? ¿Por qué murmuras así? Majestad, lo que comió hace un rato era hierba que solo se les da a los caballos. Ese cabrón debió intentar insultarlo. Bueno. Simplemente sabe bien. ¿Me estás dando esto como comida? Contrariamente a mis expectativas, el rostro del jefe se puso rojo. Lo siento, Su Majestad. J.E. Es cierto. No pretendía deshonrarlo, Su Majestad. Es solo que nuestra tribu es más pequeña que las demás, y esto era lo único que podía ofrecerle sin perjudicar a los demás miembros de la tribu. Supongo que sí. Dijo esto mientras tomaba otro gran bocado. De todos los regalos que he recibido en mi vida, este es el más grato. Me gusta tu consideración por la gente. ¿Cómo te llamas? Soy Paramond, hijo de Marcomer. Sí, recibí el regalo. Cuando Paramond regresó a su asiento, Decimus, que había estado silenciosamente detrás de él, le susurró al oído. Su Majestad, Marcomer es el bárbaro que cruzó el río y atacó Roma hace unos años. ¿En serio? Eres hijo de un jugador más importante de lo que pensaba. Tienes que tener cuidado. Mientras escuchaba las palabras de Decimus y miraba el rostro de Paramond, algo más comenzó a hacerme cosquillas en la mente. Estoy seguro de haber oído el nombre en alguna parte, pero no podía recordarlo bien porque no había usado la cabeza durante mucho tiempo. Está bien, pero cuando regreses, dame algunas semillas e instrucciones sobre cómo cultivarlas. Sí, Su Majestad. Ahora bien, francos, burgundios y sajones que han honrado este lugar hoy. Llevo un tiempo pensándolo, y creo que, aunque nos hayamos reunido aquí para debatir, necesitamos algunas reglas. ¿Qué regla? Para ser exactos, es más una cortesía que una regla. La gente se alborotó ante la palabra etiqueta. La etiqueta no es tan difícil. Los he observado a todos y es difícil distinguir entre los practicantes y los nobles. ¿Tiene sentido? Eso es cierto. ¿De verdad? ¿No son todos iguales? Los jefes tenían caras que decían que no entendían inglés. Si lo piensas, ¿no son estos reunidos los nobles de Roma? ¿Crees que deberían ser tratados igual que las clases bajas? ¿Es eso así? Escuché que parece ser así. Si quieres ser respetado por tus inferiores tanto como brillas con honor, entonces deberías mostrar la dignidad correspondiente, ¿no? Al fin y al cabo, un noble es alguien que lidera desde el frente. Antes de darme cuenta,
Todos los reunidos en el salón de banquetes estaban concentrados en lo que estaba diciendo. Me gustaría enseñarte algunas reglas de etiqueta sencillas. Se habló mucho de etiqueta, pero en realidad no hizo ninguna diferencia. Era simplemente una simple mezcla de etiqueta de Roma y etiqueta que había aprendido cuando era estudiante en Corea, antes de mudarme a Roma. Por ejemplo, girar la cabeza al beber o hacer una reverencia a los superiores. En realidad no era nada especial si lo mirabas con atención, pero a sus ojos parecía bastante bueno. Solo les mostré algunas cosas sencillas, pero estaban tan emocionados que comenzaron a seguirme y fue un caos. Pero tengo una pregunta. Su Majestad, no, Su Excelencia. ¿Pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Cómo pueden servir de algo estos supuestos modales en la vida real? Como sabes, vivimos en el bosque. Los otros jefes también parecían curiosos. Una vez más, todas las miradas se volvieron hacia mí. Dije con una sonrisa. Esa es una muy buena pregunta. Y su expresión se arrugó. Esa es una pregunta muy tonta. La etiqueta es como saludar a alguien. ¿Por qué saludas a alguien? ¿Crees que es un comportamiento útil? No es eso, pero... Sí, saludar es algo que se hace al conocer a alguien para darle una cálida bienvenida. ¿Me equivoco? Miré a mi alrededor y pedí consentimiento. No. La etiqueta es como los saludos. Como dice el dicho, los modales hacen al hombre, así que la disciplina y el orden son absolutamente necesarios en las relaciones humanas. Hablando de disciplina, estoy en Roma. Durante casi una hora, hablé apasionadamente sobre mi larga carrera militar y la conexión entre la disciplina y el orden y la paz y cortesía que conlleva. Los caciques que oyeron todo esto respondieron con caras que demostraban que estaban hartos. Supongo que sí. Si es como dice Su Majestad. Somos seres especiales, diferentes de los miembros de las tribus. Los jefes parecían confundidos. En momentos como estos, tuvimos que reforzar la disciplina. Sí. ¿No son ustedes quienes dirigen a la gente? Podríamos llamarlos la sangre azul. ¿Sangre azul? ¿Oh? Sí, en mi ciudad natal, el grupo que lidera al pueblo generalmente se llama sangre azul y reciben un trato diferente al de otras tribus. ¿Qué es esa sangre azul? El pez mordió el anzuelo. Buena pregunta. ¿Qué es la sangre azul? La sangre azul no es algo con lo que se nace, es algo que se crea. Lo que quiero decir con creado es... Su Majestad, no entendemos palabras tan difíciles. ¿Podría explicárnoslo con más sencillez? Oh, error. Se aclaró la garganta una vez. En pocas palabras, ustedes son gente de sangre azul que ha demostrado ser capaz de liderar a otros. Oh. Para ser más precisos, podríamos decir que también vosotros estáis más cerca de convertiros en verdaderos romanos. Roma, Roma, romanos. Ya casi estamos allí. Ahora era el momento de sacar la caña de pescar. Por la autoridad que me concedió Su Majestad Honorio, el gran y legítimo gobernante de Roma, proclamo que todos sois reyes de Germania. Soy el rey. Majestad. Es extraño que otras tribus mucho más pequeñas que yo también sean reyes. Ya veo. Sería exagerado llamarlos reyes a todos. ¿Qué te parece esto? Todos los ojos se dirigieron hacia mi boca. Ahora era el momento de sacar la caña de pescar con todas sus fuerzas. En mi ciudad natal, había muchos títulos para los nobles bajo el mando del rey. ¿Qué es eso? Ejem. De ahora en adelante, dividiré las filas según el tamaño de las tribus, así que escuchen atentamente. Después de eso, leyó la tabla que Sarus había investigado y entregó a los jefes el ritual de 5 niveles de Gongou Baek Hanam, que había escuchado tantas veces que estaba grabado en sus oídos. Estrictamente hablando, el sistema oriental de 5 niveles estaba más cerca de un rango que el sistema occidental de 5 niveles, que era un sistema contractual. Al principio, todos estaban confundidos y no entendían muy bien qué significaba esto. Pero a medida que pasó el tiempo, los de las clases bajas comenzaron a fijarse en los de las clases altas. Ahora que se habían otorgado los títulos, era hora de tomar partido. Ahora les asignaré asientos en el banquete. Solo lo diré una vez, así que escuchen atentamente. Los asientos fueron mezclados deliberadamente. Los jefes de alto rango se insertaban entre los jefes de bajo rango. Por supuesto, estoy hablando de los que están justo al lado. Después de eso, pude quedarme quieto. No, ¿quién es este? Ah, en el mismo sitio que tú. Parece que ha pasado mucho tiempo desde que te vi por última vez. Ahora lo único que nos quedaba por hacer era mirar. No, ¿quién es? ¿No eres el duque?
Qué casualidad que nos encontráramos en un lugar como este, conde Ardwulf. Conversaciones como la descrita más arriba se podían escuchar aquí y allá en Germania. No abandonaron por completo sus costumbres germánicas existentes, por lo que literalmente solo cambiaron sus nombres entre sí. Pero esa pequeña diferencia fue suficiente para hacerme pensar que era diferente a los demás. Aquellos que vivían dispersos en unidades tribales querían confiar y recibir protección de un líder tribal de alto rango. Por supuesto, los jefes tribales de alto rango los aceptaron y ampliaron su poder. Y al final de este acoso, era inevitable que estallara una pelea. El punto de partida fue algo muy trivial. ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Mi vaca! Ejem. Lo siento. Lo siento, eso es todo. Haberles hecho esto a las preciosas vacas de nuestro pueblo. La causa fue un cazador que estaba cazando en el bosque y confundió una vaca en el pasto de otra tribu con un animal salvaje y le disparó con una flecha. Te lo compensaré. ¿Sabes cuánto cuesta una vaca? Normalmente las cosas habrían terminado amistosamente para ambas partes, pero esta vez fue un poco diferente. ¿Qué? Esto se debe a que el cazador recibió de manos de Marius el título de varón. El cazador, que se sintió ignorado, no pudo controlar su ira hirviente, a diferencia de lo habitual, y sacó su arco y disparó al granjero matándolo. ¿Estás loco? ¿Intentas luchar contra nosotros? Él me ignoró. Eso es todo lo que hiciste para matar a alguien. El cazador miró fijamente las palabras del otro jefe. ¿Solo eso? Me insultaron y simplemente me vengué. Ja. ¿Y qué planeas hacer? ¿Vas a declararnos la guerra? No hay nada que no pueda hacer. Este tipo. Por coincidencia, el cazador recibía protección de un conde vecino, pagándole una determinada cantidad de dinero. Naturalmente, tan pronto como surgió la disputa, el conde intervino y dio vuelta a la situación. Escuché que has capturado a mi jefe. Conde, no es eso. Déjame ir ahora mismo. Conde, ese tipo es el que mató a mi gente en privado. No te lo diré dos veces, simplemente déjame ir. Cosas como esta ocurrieron en toda Germania. Solo pasaron unos meses desde que Marius distribuyó los títulos. Parece que este año tampoco habrá una invasión bárbara. ¿En serio? ¡Qué suerte! Me estiré. Había pasado un año y algunos meses desde que me habían destinado a Germania. La frontera estaba estable y los ciudadanos que habían estado tan frágiles que parecía que iban a desplomarse en cualquier momento habían ganado algo de peso. Ahora por fin tengo algo de tiempo libre para hacer algo. Entonces, ¿cuánto impuesto se recaudó este trimestre? Se recolectaron alrededor de 200 monedas de oro solidus. Creo que es menos de lo que pensaba. ¿Qué hago? Este es el primer impuesto que cobro después de llenar esto y aquello. Subiré la mitad y usaré el resto aquí. Está bien. Germania todavía estaba escasa de dinero. En aquella época no se recaudaban impuestos en absoluto, por lo que tenía que alimentar a los ciudadanos de mi propio bolsillo. Creí que apenas había logrado salir adelante gastando tanto dinero hasta romperme la espalda, pero aún así era precario. Necesito algo para vender. Necesitábamos algo que pudiéramos vender literalmente. Ahora, los alimentos producidos en Germania se usaban para alimentar a los ciudadanos de Germania, y el excedente se vendía a los bárbaros. Por muy grandes que fueran los bárbaros, su poder económico era miserable comparado con el de las provincias romanas. Ahora necesitaban algo que vender no solo a los bárbaros, sino también a otros ciudadanos romanos. ¿Qué podría haber? Mientras caminaba por el pasillo, perdido mis pensamientos por un rato, escuché una voz que me llamaba desesperadamente. ¡Papá! Antonina. Cuando bajé mi postura, Antonina corrió hacia mí con todas sus fuerzas y me abrazó. Quizás porque había estado comiendo bien y viviendo bien, el impacto fue tan grande que casi caí hacia atrás tan pronto como lo golpeé. Jejeje. Princesa. ¿Qué hiciste hoy? Fui al mercado con mi mamá hoy. ¿Mamá? ¿Quién? Abuela. Parecía que estaba jugando con Amelia. Buen trabajo. Jejeje. Papá, ¿sabes qué? Antonina sacó una bolsa arrugada de su pecho y me la mostró, diciendo, no quedan dulces. ¿Dulce? ¿Comiste dulces hace un momento? La confusión entró en mi cabeza. De todos los alimentos que he comido hasta ahora, los únicos que tenían sabor dulce eran algunos alimentos raros a los que se les había añadido un poco de plomo para hacerlos dulces. Antonina sacó un trozo de masa de color tierra oscura de su bolsillo y se lo llevó a la boca. Y luego lo aguantó con la expresión más feliz en su rostro. Azúcar. Dulce. Sí, dulces.
Soy tan terca sobre a quien me parezco. No hay dulces en el mercado. ¿En serio? Sería una pena. Si comes mucho de eso, se te pudrirán los dientes de todas formas. Quiero comer dulces. ¿Terminaste de trabajar hoy? Es mamá. Giré la cabeza ante la dulce voz y vi a Termantia sonriéndome. Las grandes cosas ya pasaron. Genial. Antonina se quejaba mucho porque se le acabaron los dulces. Yo no hice eso. Mirar. ¿Pero de dónde sacaste eso? Constanza. Oh. Por supuesto. Oh. Constantinopla. Sí, lo compré en el mercado de allí. Constantinopla. Parece que Antonina nació en Oriente. Y como la mayoría de los productos que llegaban a Constantinopla se fabricaban en China o en la India, este azúcar debía de venir también de la India. Azúcar. Oh. Si pudiera hacer algo así y venderlo, podría ganar algo de dinero. ¿No hay manera? Papá, dulces. Nos vemos en la cena. Dulce. Dulce. Oh, oh. Dulce. Oh, oh. Dulce. Oh, oh. Mi mente estaba revuelta porque Antonina estaba haciendo un berrinche. Entonces, como si un rayo me hubiera caído en la cabeza, de repente recuperé el sentido y sentí un escalofrío. Remolacha azucarera. Oh. Dulce. Sí, eso fue todo. ¿Tienes algún dulce? Acarició la cabeza de Antonina y luego se alejó. Dulce. Atardecer. Desperté al perezoso almacenista pateándole el trasero y me dirigí al almacén donde estaban apiladas las remolachas. Por suerte, había remolachas en abundancia. Puedes reunir a la gente ahora. Si me dices que lo haga, tengo que hacerlo. Oh. Llámame ahora mismo. Sabía que se podía producir azúcar a partir de remolacha, pero no sabía cómo hacerlo. Al final, solo había una cosa que podía hacer. Tengo una sugerencia para ti. La gente reunida en el terreno baldío comenzó a murmurar. Miró a la gente y dijo, tranquilo. Solo tengo una sugerencia. Dijo, levantando la remolacha en su mano. Cambiaré a la persona que fabrica azúcar con esto y le daré un puesto importante. ¿Lo harás? Aunque tú lo digas. No sé cómo hacerlo. Oh. El trabajo es fácil ahora. Oh. Solo hazlo si me lo pides. Fue un día realmente agotador. Mientras Marius estaba ocupado produciendo azúcar a partir de remolacha. En Britania, los arcontes comenzaron a moverse en serio. Había una sola cosa en la que Akan había trabajado durante el último año. La tarea de persuadir a la Sexta Legión estacionada en Britania. Después de ser derrotado por Estilicón en la última rebelión debido a la falta de tropas, Akan se obsesionó fanáticamente con lo militar. Después de apenas escapar con vida de Mediolanum, Akan se obsesionó con un plan más perfecto. El plan original era provocar el descontento de las fuerzas nativas de Cartago y provocar una rebelión para derrocar a Estilicón. Cambió de opinión y huyó a Britania. Trajo a Catius, quien había mantenido una relación con él desde el principio, a Britania. ¿Lo entiendes? Akan. ¿Crees que el general Estilicho pestañearía si dijeras algo así? No sé. Frente a Akan, había un general atado que miraba a Akan con ojos enrojecidos. Akan lo miró y sonrió. Los soldados del sexto cuerpo decidieron seguirme. ¿Cuánto tiempo crees que durará la lealtad comprada con dinero? Bueno, creo que al menos durará más que tu vida. Catius sacó su espada silenciosamente y Akan sonrió y preguntó. Si te quedas conmigo incluso ahora, ¿podrás vivir? ¿Eso es todo? Podrás compartir la gloria eterna que nunca terminará. Se rió de semejante Akan. Mi venganza la tomarán el general Estilicón y Roma. Eso es una lástima. La espada golpeó, la cabeza cayó y otro romano se perdió. Por favor, entiérrenlo bien. Pero sigue siendo romano. Los soldados recogieron el cuerpo con cuidado. Heraclio, que observaba en silencio desde un lado, preguntó con cautela. ¿Vas a empezar a moverte en serio ahora? Akan giró la cabeza y lo miró. No, todavía no. La señal llegará pronto. Eso es una señal. Lo sabrás cuando llegue el momento.